La mayoría de los veteranos creían que al ofrecerse voluntarios para los experimentos de Suffield estaban ayudando a ganar la guerra, y creían que cuando la guerra terminase recibirían el mismo reconocimiento que aquellos que lucharon en combate. En 1941, los aliados temían una victoria alemana. Este temor influyó en sus decisiones, aumentando su determinación por iniciar una guerra química y biológica. Si usar a seres humanos en su experimentación con gas mostaza suponía un dilema moral para los líderes políticos y militares, se autoconvencían pensando que no les estaban pidiendo mucho más que a los soldados en el frente de batalla. El mundo estaba en guerra y la Alemania nazi estaba ganando mucho terreno. Hubo momentos en los que hablábamos entre nosotros sobre lo que ocurriría si Gran Bretaña fuese derrotada y decidiesen venir a Canadá. Los científicos que tenían ciertas dudas sobre la ética de los experimentos acallaban sus conciencias argumentando que esta investigación era necesaria para acabar con la guerra, salvar muchas vidas y proteger a sus compatriotas contra un tipo de armas que seguramente usarían sus temibles adversarios. Yo no tenía la sensación de haber matado a nadie. Yo sentía que había contribuido a la guerra y me recordaba que esta había sido la forma más segura de salvar al mundo. Estábamos preparados, sabíamos cuál era el problema y cómo podíamos solucionarlo. La guerra es mala, muy mala. Y si pretendes atacar a un enemigo usando considerables cantidades de gas mostaza, realmente necesitas proteger a la gente. Y en ese aspecto creo que podría ser defendible el considerar la experimentación con humanos. La mayoría de los voluntarios estarían de acuerdo con esto, pero fue la manera en la que se llevó a cabo el programa lo que causó tanto dolor y sufrimiento. Claro que teníamos miedo, porque nosotros no sabíamos en lo que nos estábamos metiendo. Si lo hubiésemos sabido, quizás podíamos haber estado más preparados o quizás hubiésemos aceptado. Pero no sabíamos nada, y de repente nos empezaron a hacer todas aquellas pruebas. No hay mucho más que pueda contarles, fue una sensación horrible. Venían a vernos con cuadernos y se dedicaban a pasar las hojas, a mirarnos y a tomar notas de lo grandes que eran las ampollas, del aspecto que tenían hoy y cosas así. No respetaban nuestra intimidad, ni nos aplicaban ningún tipo de tratamiento. Ni siquiera recuerdo que me ofrecieran una aspirina. Ningún médico, ningún personal autorizado nos aplicó ningún tipo de medicación en las heridas que teníamos y dejaron las heridas abiertas y ya está, sin vendajes ni nada. En la Primera Guerra Mundial ya vimos muchas de las heridas que provocaba el gas mostaza. No había necesidad de observar qué pasaría cuando fueran expuestos al gas. El sulfuro de cloroetilo, comúnmente llamado gas mostaza, fue sintetizado por primera vez a mediados de 1800 y a principios de los años 30 ya se habían publicado estudios detallados sobre sus efectos en seres humanos. ¿Por qué entonces necesitaban los aliados experimentar con los soldados? Esta es una pregunta que se ha hecho muchas veces porque cuestiona algo realmente importante, un asunto ético. ¿No podían simplemente haberse basado en la experiencia de la Primera Guerra Mundial, en la que hubo más de 250.000 de víctimas de este gas? ¿No podían simplemente haber consultado los documentos? Y la respuesta es sí, por un lado, pero en su mayoría no, porque estos gases eran mucho más refinados. El nivel tóxico del gas mostaza era mucho más alto en 1939 que en el 18, y también se usaron unos sistemas completamente diferentes para la liberación del gas. Al término de la guerra, ninguna de las partes había utilizado armas químicas, pero esto no significaba que el miedo al gas mostaza hubiese sido exagerado. Hubo al menos 8 ocasiones en las que estuvimos a punto. El mundo estaba al borde del abismo. Había un bando que estaba preparado, que estaba considerando muy seriamente utilizar este tipo de armas. Esto empezó en 1940, cuando los británicos, en un intento por evitar una invasión alemana, consideraron utilizar gas mostaza para protegerse de la invasión nazi.
En 1942, Canadá consideró utilizar este mismo gas para evitar una posible invasión japonesa por la costa oeste. Estas eran medidas defensivas, aunque hubo otros casos en los que se consideraron como medidas de ataque y toma de represalias. En el caso de Alemania, Adolf Hitler tenía un odio patológico a las armas químicas, porque ya había sido gaseado en la Primera Guerra Mundial, y por tanto las investigaciones que se realizaron en Alemania fueron sin su autorización, principalmente por las SS, por Himmler y sus hombres. Durante el tiempo que estuvimos trabajando allí, estábamos convencidos de que Canadá no usaría armas químicas. Había firmado el Protocolo de Ginebra, pero estaba preparada en el sentido de que tenían esas armas a mano. En 1946, los hombres de Suffield volvieron a casa y mantuvieron en secreto todo lo que había sucedido allí. No me di cuenta que realmente estaba manteniendo un secreto. Simplemente estaba esperando porque nos dijeron que 7 años después de la guerra se levantaría el secreto oficial, pero eso nunca pasó. No pensé que tuviese mucho sentido contárselo a nadie. No sé qué hubiese ganado con contarlo. Sé de otros. Me enteré de que otros compañeros que estuvieron en el extranjero también habían pasado por eso y tampoco parecían querer hablar sobre el tema. Así que no podría explicar por qué lo hice. No creí que fuera necesario. No hablaron sobre ello porque eran soldados. Ellos no firmaron un documento que les obligara a acatar la ley sobre secretos oficiales, como en el caso de los científicos. Pero a pesar de que la guerra ya había terminado, para muchos de los veteranos de Suffield su batalla acababa de empezar. Al terminar su servicio, sus historiales médicos estaban en blanco, sin ningún tipo de información sobre cómo tratar los síntomas en el caso de que se presentasen, y lo hicieron. Al terminar la guerra, el ejército simplemente dejó que los veteranos de Suffield se fuesen a casa. No se les avisó de que podrían surgir complicaciones como consecuencia de la exposición al gas. Cáncer, enfermedades crónicas pulmonares y cicatrices en cualquier parte que hubiese sido expuesta. También podrían surgir problemas de visibilidad debido al contacto con los ojos e infinidad de efectos crónicos en los distintos órganos como consecuencia de la exposición. En 1946, retomé mi vida como ciudadano normal. Y antes de que acabara ese año, me empezaron a salir todo tipo de ampollas en manos y brazos. Estuve 3 veces ingresado en el hospital militar de Winnipeg. No paré de repetir que en 1945 había formado parte de un programa experimental en Suffield, Alberta, en el que había sido expuesto a gas mostaza y que estos eran los efectos secundarios. Cada vez que contaba la historia me decían, en su historial médico no hay ningún tipo de información que indique que haya estado usted en Suffield, ni que haya sufrido ningún tipo de daño. Nada más terminar la guerra, Ray Irving fue trasladado a la Marina canadiense, donde empezó a tener síntomas inusuales. Salieron unos bultos. En toda la parte de detrás de la cabeza y del cuello, de cada folículo del pelo, me salieron pequeños forúnculos. Fue realmente doloroso y duró bastante tiempo. Los médicos me dijeron que creían que se trataba de una reacción alérgica al metal y me dijeron que tendría que intentar eliminar algunos de los metales a los que yo debía de estar reaccionando. Los médicos me dijeron, guarde todos sus cubiertos metálicos. Yo creo que fui el único soldado del ejército del Pacífico que comía con cubiertos de porcelana. Después de terminar las primeras pruebas me encontraba un poco mal, pero no me imaginé que fuera nada grave. Pensé que quizás fuera una congestión o un resfriado. No fue hasta 1980 cuando realmente empecé a sentir los efectos. Me diagnosticaron asma y estuve bastante mal. Estuve unos cuantos años con muchos dolores. Cuando les conté por lo que había pasado, me dijeron que el daño podía permanecer latente durante muchos años. Yo a veces, sin razón aparente, tengo fiebre y llego hasta los 41 grados. Me pasa cada 2 años o así.
Y nunca me imaginé que eso podía estar relacionado con las pruebas de Suffield. Pero ahora sé que sí, que está relacionado, porque a partir de ahí empezó todo. Hay muchísimos efectos crónicos como consecuencia de la exposición al gas y la gente estuvo mucho tiempo desinformada, con lo cual es totalmente comprensible que ellos ahora se pregunten si algo o todo está relacionado con esto. El gas me dañó los pulmones, pero nadie se atreve a confirmarlo. Pensé, si no encuentran mi historial médico y vuelven a negármelo, prometo que me suicidaré. He pedido al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas que me diseccionen. Y una vez que lo hagan, verán lo dañados que tengo los pulmones. Y entonces por fin lo reconocerán. Para ellos debió de ser horrible no haber sido informados de la naturaleza y las consecuencias de la exposición. Mi hija pequeña nació con un eczema tan fuerte que también lo ha heredado su hija. ¿De dónde salió? No tenemos ningún caso así en mi familia y no creo que mi mujer tampoco lo tenga. Mi mujer y yo sufrimos muchísimo cuando mi hijo de 9 meses murió repentinamente en Alemania, en un hospital británico, debido a una misteriosa enfermedad cardíaca. Luego murió mi otro hijo de una misteriosa enfermedad cardíaca en Montreal. Tenía 32 años. No hay ninguna explicación para ello. He perdido 2 hijos, no tengo más hijos y es muy doloroso. Esta gente hizo algo increíble y como consecuencia tienen el riesgo de padecer un número significativo de problemas médicos. Y yo creo que nuestra obligación es cuidar de estas personas. Aunque cada vez más veteranos decidieron informar a sus gobiernos de sus problemas, todos experimentaron las mismas dificultades para probar que habían estado allí, que habían sido heridos y que existía una conexión entre aquellas heridas y sus problemas de salud. Ha sido muy difícil para nosotros. Hasta 1990 no empezaron a dar compensaciones económicas y tratamientos a aquellos veteranos que lo necesitaran, pero esto aún no ha terminado. Si decides llevar a cabo esta clase de experimentos, si le haces esto a la gente, creo que es muy importante asumir la responsabilidad de lo que les ocurra a estos hombres. Has de hacerlo de manera ética, razonable y compasiva. Cuando acabó la guerra, los informes fueron guardados bajo llave en algún almacén. Su secretismo ha evitado que los investigadores hayan podido tener acceso a los informes. Creo que el ejército, y aquí incluyo al ejército canadiense, tenía una obsesión enfermiza por mantener ciertas cosas en secreto. Les beneficiaría sacar a la luz esas historias y permitir a los historiadores examinar las pruebas. Porque si no, al no existir pruebas, en estos casos se suele pensar lo peor. No dudo ni por un momento que para el gobierno de aquella época y para el ejército, la experimentación con humanos fuera algo muy fuerte. Por tanto, hicieron todo lo que pudieron para deshacerse de toda la información y negarlo una y otra vez. Aunque el gobierno canadiense hubiese estado dispuesto a admitir la realización de estos experimentos y a tratar los problemas de los veteranos, estos aseguran que no existe una lista de los más de 2000 voluntarios de Suffield. Verán lo dañados que tengo los pulmones. Y entonces por fin lo reconocerán. Para ellos debió de ser horrible no haber sido informados de la naturaleza y las consecuencias de la exposición. Mi hija pequeña nació
con un eczema tan fuerte que también lo ha heredado su hija. ¿De dónde salió? No tenemos ningún caso así en mi familia, y no creo que mi mujer tampoco lo tenga. Mi mujer y yo sufrimos muchísimo cuando mi hijo de 9 meses murió repentinamente en Alemania, en un hospital británico, debido a una misteriosa enfermedad cardíaca. Luego murió mi otro hijo de una misteriosa enfermedad cardíaca en Montreal. Tenía 32 años. No hay ninguna explicación para ello. He perdido 2 hijos, no tengo más hijos y es muy doloroso. Esta gente hizo algo increíble y como consecuencia tienen el riesgo de padecer un número significativo de problemas médicos. Y yo creo que nuestra obligación es cuidar de estas personas. Aunque cada vez más veteranos decidieron informar a sus gobiernos de sus problemas, todos experimentaron las mismas dificultades para probar que habían estado allí, que habían sido heridos y que existía una conexión entre aquellas heridas y sus problemas de salud. Ha sido muy difícil para nosotros. Hasta 1990 no empezaron a dar compensaciones económicas y tratamientos a aquellos veteranos que lo necesitaran. Pero esto aún no ha terminado. Si decides llevar a cabo esta clase de experimentos, si le haces esto a la gente, creo que es muy importante asumir la responsabilidad de lo que les ocurra a estos hombres. Has de hacerlo de manera ética, razonable y compasiva. Cuando acabó la guerra, los informes fueron guardados bajo llave en algún almacén. Su secretismo ha evitado que los investigadores hayan podido tener acceso a los informes. Creo que el ejército, y aquí incluyo al ejército canadiense, tenía una obsesión enfermiza por mantener ciertas cosas en secreto. Les beneficiaría sacar a la luz esas historias y permitir a los historiadores examinar las pruebas. Porque si no, al no existir pruebas, en estos casos se suele pensar lo peor. Serán mucho más refinados. El nivel tóxico del gas mostaza era mucho más alto en 1939 que en el 18 y también se usaron unos sistemas completamente diferentes para la liberación del gas. Al término de la guerra, ninguna de las partes había utilizado armas químicas, pero esto no significaba que el miedo al gas mostaza hubiese sido exagerado. Hubo al menos 8 ocasiones en las que estuvimos a punto. El mundo estaba al borde del abismo. Había un bando que estaba preparado, que estaba considerando muy seriamente utilizar este tipo de armas. Esto empezó en 1940, cuando los británicos, en un intento por evitar una invasión alemana, consideraron utilizar gas mostaza para protegerse de la invasión nazi. En 1942, Canadá consideró utilizar este mismo gas para evitar una posible invasión japonesa por la costa oeste. Estas eran medidas defensivas, aunque hubo otros casos en los que se consideraron como medidas de ataque y toma de represalias. En el caso de Alemania, Adolf Hitler tenía un odio patológico a las armas químicas, porque ya había sido gaseado en la Primera Guerra Mundial, y por tanto las investigaciones que se realizaron en Alemania fueron sin su autorización, principalmente por las SS, por Himmler y sus hombres. Durante el tiempo que estuvimos trabajando allí, estábamos convencidos de que Canadá no usaría armas químicas. Había firmado el Protocolo de Ginebra, pero estaba preparada en el sentido de que tenían esas armas a mano. En 1946, los hombres de Suffield volvieron a casa y mantuvieron en secreto todo lo que había sucedido allí. No me di cuenta que realmente estaba manteniendo un secreto. Simplemente estaba esperando porque nos dijeron que 7 años después de la guerra se levantaría el secreto oficial, pero eso nunca pasó. No pensé que tuviese mucho sentido contárselo a nadie.
No sé qué hubiese ganado con contarlo. Sé de otros. Me enteré de que otros compañeros que estuvieron en el extranjero también habían pasado por eso y tampoco parecían querer hablar sobre el tema. Así que no podría explicar por qué lo hice. No creí que fuera necesario. No hablaron sobre ello porque eran soldados. Ellos no firmaron un documento que les obligara a acatar la ley sobre secretos oficiales, como en el caso de los científicos. Pero a pesar de que la guerra ya había terminado, para muchos de los veteranos de Suffield su batalla acababa de empezar. En 1941, los aliados temían una victoria alemana. Este temor influyó en sus decisiones, aumentando su determinación por iniciar una guerra química y biológica. Si usar a seres humanos en su experimentación con gas mostaza suponía un dilema moral para los líderes políticos y militares, se autoconvencían pensando que no les estaban pidiendo mucho más que a los soldados en el frente de batalla. El mundo estaba en guerra y la Alemania nazi estaba ganando mucho terreno. Hubo momentos en los que hablábamos entre nosotros sobre lo que ocurriría si Gran Bretaña fuese derrotada y decidiesen venir a Canadá. Los científicos que tenían ciertas dudas sobre la ética de los experimentos acallaban sus conciencias argumentando que esta investigación era necesaria para acabar con la guerra, salvar muchas vidas y proteger a sus compatriotas contra un tipo de armas que seguramente usarían sus temibles adversarios. Yo no tenía la sensación de haber matado a nadie. Yo sentía que había contribuido a la guerra y me recordaba que esta había sido la forma más segura de salvar al mundo. Estábamos preparados, sabíamos cuál era el problema y cómo podíamos solucionarlo. La guerra es mala, muy mala. Y si pretendes atacar a un enemigo usando considerables cantidades de gas mostaza, realmente necesitas proteger a la gente. Y en ese aspecto creo que podría ser defendible el considerar la experimentación con humanos. La mayoría de los voluntarios estarían de acuerdo con esto, pero fue la manera en la que se llevó a cabo el programa lo que causó tanto dolor y sufrimiento. Claro que teníamos miedo, porque nosotros no sabíamos en lo que nos estábamos metiendo. Si lo hubiésemos sabido, quizás podíamos haber estado más preparados o quizás hubiésemos aceptado. Pero no sabíamos nada y de repente nos empezaron a hacer todas aquellas pruebas. No hay mucho más que pueda contarles, fue una sensación horrible. Venían a vernos con cuadernos y se dedicaban a pasar las hojas, a mirarnos y a tomar notas de lo grandes que eran las ampollas, del aspecto que tenían hoy y cosas así. No respetaban nuestra intimidad, ni nos aplicaban ningún tipo de tratamiento. Ni siquiera recuerdo que me ofrecieran una aspirina. Ningún médico, ningún personal autorizado nos aplicó ningún tipo de medicación en las heridas que teníamos y dejaron las heridas abiertas y ya está, sin vendajes ni nada. En la Primera Guerra Mundial ya vimos muchas de las heridas que provocaba el gas mostaza. No había necesidad de observar qué pasaría cuando fueran expuestos al gas. El sulfuro de cloro. Después de la guerra, se levantaría el secreto oficial, pero eso nunca pasó. No pensé que tuviese mucho sentido contárselo a nadie. No sé qué hubiese ganado con contarlo. Sé de otros. Me enteré de que otros compañeros que estuvieron en el extranjero también habían pasado por eso y tampoco parecían querer hablar sobre el tema. Así que no podría explicar por qué lo hice. No creí que fuera necesario. No hablaron sobre ello porque eran soldados. Ellos no firmaron un documento que les obligara a acatar la ley sobre secretos oficiales, como en el caso de los científicos. Pero a pesar de que la guerra ya había terminado, para muchos de los veteranos de Suffield su batalla acababa de empezar. Al terminar su servicio, sus historiales médicos estaban en blanco, sin ningún tipo de información sobre cómo tratar los síntomas en el caso de que se presentasen, y lo hicieron. Al terminar la guerra, el ejército simplemente dejó que los veteranos de Suffield se fuesen a casa. No se les avisó de que podrían surgir complicaciones como consecuencia de la exposición al gas.
Cáncer, enfermedades crónicas pulmonares y cicatrices en cualquier parte que hubiese sido expuesta. También podrían surgir problemas de visibilidad debido al contacto con los ojos e infinidad de efectos crónicos en los distintos órganos como consecuencia de la exposición. En 1946 retomé mi vida como ciudadano normal. Y antes de que acabara ese año me empezaron a salir todo tipo de ampollas en manos y brazos. Estuve 3 veces ingresado en el hospital militar de Winnipeg. No paré de repetir que en 1945 había formado parte de un programa experimental en Sheffield, Alberta, en el que había sido expuesto a gas mostaza y que estos eran los efectos secundarios. Cada vez que contaba la historia me decían, en su historial médico no hay ningún tipo de información que indique que haya estado usted en Sheffield, ni que haya sufrido ningún tipo de daño. Nada más terminar la guerra, Ray Irving fue trasladado a la Marina canadiense, donde empezó a tener síntomas inusuales. Salieron unos bultos. En toda la parte de detrás de la cabeza y del cuello, de cada folículo del pelo, me salieron pequeños forúnculos. Fue realmente doloroso y duró bastante tiempo. Los médicos me dijeron que creían que se trataba de una reacción alérgica al metal y me dijeron que tendría que intentar eliminar algunos de los metales a los que yo debía de estar reaccionando. Los médicos me dijeron, guarde todos sus cubiertos metálicos. Yo creo que fui el único soldado del ejército del Pacífico que comía con cubiertos. Sufrimos muchísimo cuando mi hijo de 9 meses murió repentinamente en Alemania, en un hospital británico, debido a una misteriosa enfermedad cardíaca. Luego murió mi otro hijo de una misteriosa enfermedad cardíaca en Montreal. Tenía 32 años. No hay ninguna explicación para ello. He perdido 2 hijos. No tengo más hijos y es muy doloroso. Esta gente hizo algo increíble y como consecuencia tienen el riesgo de padecer un número significativo de problemas médicos. Y yo creo que nuestra obligación es cuidar de estas personas. Aunque cada vez más veteranos decidieron informar a sus gobiernos de sus problemas, todos experimentaron las mismas dificultades para probar que habían estado allí, que habían sido heridos y que existía una conexión entre aquellas heridas y sus problemas de salud. Ha sido muy difícil para nosotros. Hasta 1990 no empezaron a dar compensaciones económicas y tratamientos a aquellos veteranos que lo necesitaran, pero esto aún no ha terminado. Si decides llevar a cabo esta clase de experimentos, si le haces esto a la gente, creo que es muy importante asumir la responsabilidad de lo que les ocurra a estos hombres. Has de hacerlo de manera ética, razonable y compasiva. Cuando acabó la guerra, los informes fueron guardados bajo llave en algún almacén. Su secretismo ha evitado que los investigadores hayan podido tener acceso a los informes. Creo que el ejército, y aquí incluyo al ejército canadiense, tenía una obsesión enfermiza por mantener ciertas cosas en secreto. Les beneficiaría sacar a la luz esas historias y permitir a los historiadores examinar las pruebas. Porque si no, al no existir pruebas, en estos casos se suele pensar lo peor. No dudo ni por un momento que para el gobierno de aquella época y para el ejército, la experimentación con humanos fuera algo muy fuerte. Por tanto, hicieron todo lo que pudieron para deshacerse de toda la información y negarlo una y otra vez. Aunque el gobierno canadiense hubiese estado dispuesto a admitir la realización de estos experimentos y a tratar los problemas de los veteranos, estos aseguran que no existe una lista de los más de 2000 voluntarios de Sheffield. Verán lo dañados. No pensé que tuviese mucho sentido contárselo a nadie.
No sé qué hubiese ganado con contarlo. Sé de otros. Me enteré de que otros compañeros que estuvieron en el extranjero también habían pasado por eso y tampoco parecían querer hablar sobre el tema. Así que no podría explicar por qué lo hice. No creí que fuera necesario. No hablaron sobre ello porque eran soldados. Ellos no firmaron un documento que les obligara a acatar la ley sobre secretos oficiales, como en el caso de los científicos. Pero a pesar de que la guerra ya había terminado, para muchos de los veteranos de Suffield su batalla acababa de empezar. En 1941, los aliados temían una victoria alemana. Este temor influyó en sus decisiones, aumentando su determinación por iniciar una guerra química y biológica. Si usar a seres humanos en su experimentación con gas mostaza suponía un dilema moral para los líderes políticos y militares, se autoconvencían pensando que no les estaban pidiendo mucho más que a los soldados en el frente de batalla. El mundo estaba en guerra y la Alemania nazi estaba ganando mucho terreno. Hubo momentos en los que hablábamos entre nosotros sobre lo que ocurriría si Gran Bretaña fuese derrotada y decidiesen venir a Canadá. Los científicos que tenían ciertas dudas sobre la ética de los experimentos acallaban sus conciencias argumentando que esta investigación era necesaria para acabar con la guerra, salvar muchas vidas y proteger a sus compatriotas contra un tipo de armas que seguramente usarían sus temibles adversarios. Yo no tenía la sensación de haber matado a nadie. Yo sentía que había contribuido a la guerra y me recordaba que esta había sido la forma más segura de salvar al mundo. Estábamos preparados, sabíamos cuál era el problema y cómo podíamos solucionarlo. La guerra es mala, muy mala. Y si pretendes atacar a un enemigo usando considerables cantidades de gas mostaza, realmente necesitas proteger a la gente. Y en ese aspecto creo que podría ser defendible el considerar la experimentación con humanos. La mayoría de los voluntarios estarían de acuerdo con esto, pero fue la manera en la que se llevó a cabo el programa lo que causó tanto dolor y sufrimiento. Claro que teníamos miedo, porque nosotros no sabíamos en lo que nos estábamos metiendo. Si lo hubiésemos sabido, quizás podíamos haber estado más preparados o quizás hubiésemos aceptado. Pero no sabíamos nada y de repente nos empezaron a hacer todas aquellas pruebas. No hay mucho más que pueda contarles, fue una sensación horrible. Venían a vernos con cuadernos y se dedicaban a pasar las hojas, a mirarnos. Estaba preparada en el sentido de que tenían esas armas a mano. En 1946 los hombres de Suffield volvieron a casa y mantuvieron en secreto todo lo que había sucedido allí. No me di cuenta que realmente estaba manteniendo un secreto. Simplemente estaba esperando porque nos dijeron que 7 años después de la guerra se levantaría el secreto oficial, pero eso nunca pasó. No pensé que tuviese mucho sentido contárselo a nadie. No sé qué hubiese ganado con contarlo. Sé de otros. Me enteré de que otros compañeros que estuvieron en el extranjero también habían pasado por eso y tampoco parecían querer hablar sobre el tema. Así que no podría explicar por qué lo hice. No creí que fuera necesario. No hablaron sobre ello porque eran soldados. Ellos no firmaron un documento que les obligara a acatar la ley sobre secretos oficiales, como en el caso de los científicos. Pero a pesar de que la guerra ya había terminado, para muchos de los veteranos de Suffield su batalla acababa de empezar. Al terminar su servicio, sus historiales médicos estaban en blanco, sin ningún tipo de información sobre cómo tratar los síntomas en el caso de que se presentasen, y lo hicieron. Al terminar la guerra, el ejército simplemente dejó que los veteranos de Suffield se fuesen a casa. No se les avisó de que podrían surgir complicaciones como consecuencia de la exposición al gas. Cáncer, enfermedades crónicas pulmonares y cicatrices en cualquier parte que hubiese sido expuesta. También podrían surgir problemas de visibilidad debido al contacto con los ojos e infinidad de efectos crónicos en los distintos órganos como consecuencia de la exposición. En 1946 retomé mi vida como ciudadano normal.
Y antes de que acabara ese año, me empezaron a salir todo tipo de ampollas en manos y brazos. Estuve 3 veces ingresado en el hospital militar de Winnipeg. No paré de repetir que en 1945 había formado parte de un programa experimental en Sheffield, Alberta, en el que había sido expuesto a gas mostaza y que estos eran los efectos secundarios. Cada vez que contaba la historia me decían, en su historial médico no hay ningún tipo de información que indique que haya estado usted en Sheffield, ni que haya sufrido ningún tipo de daño. Nada más terminar la guerra, Ray Irving fue trasladado a la Marina canadiense, donde empezó a tener síntomas inusuales. Salieron unos bultos. En toda la parte de detrás de la cabeza y del cuello, de folículo del pelo, me salieron pequeños forúnculos. Luego murió mi otro hijo de una misteriosa enfermedad cardíaca en Montreal. Tenía 32 años. No hay ninguna explicación para ello. He perdido 2 hijos, no tengo más hijos y es muy doloroso. Esta gente hizo algo increíble y como consecuencia tienen el riesgo de padecer un número significativo de problemas médicos. Y yo creo que nuestra obligación es cuidar de estas personas. Aunque cada vez más veteranos decidieron informar a sus gobiernos de sus problemas, todos experimentaron las mismas dificultades para probar que habían estado allí, que habían sido heridos y que existía una conexión entre aquellas heridas y sus problemas de salud. Ha sido muy difícil para nosotros. Hasta 1990 no empezaron a dar compensaciones económicas y tratamientos a aquellos veteranos que lo necesitaran, pero esto aún no ha terminado. Si decides llevar a cabo esta clase de experimentos, si le haces esto a la gente, creo que es muy importante asumir la responsabilidad de lo que les ocurra a estos hombres. Has de hacerlo de manera ética, razonable y compasiva. Cuando acabó la guerra, los informes fueron guardados bajo llave en algún almacén. Su secretismo ha evitado que los investigadores hayan podido tener acceso a los informes. Creo que el ejército, y aquí incluyo al ejército canadiense, tenía una obsesión enfermiza por mantener ciertas cosas en secreto. Les beneficiaría sacar a la luz esas historias y permitir a los historiadores examinar las pruebas. Porque si no, al no existir pruebas, en estos casos se suele pensar lo peor. Serán mucho más refinados. El nivel tóxico del gas mostaza era mucho más alto en 1939 que en el 18, y también se usaron unos sistemas completamente diferentes para la liberación del gas. Al término de la guerra, ninguna de las partes había utilizado armas químicas, pero esto no significaba que el miedo al gas mostaza hubiese sido exagerado. Hubo al menos 8 ocasiones en las que estuvimos a punto. El mundo estaba al borde del abismo. Había un bando que estaba preparado, que estaba considerando muy seriamente utilizar este tipo de armas. Esto empezó en 1940, cuando los británicos, en un intento por evitar una invasión alemana, consideraron utilizar gas mostaza para protegerse de la invasión nazi. En 1942, Canadá consideró utilizar este mismo gas para... Yo no tenía la sensación de haber matado a nadie. Yo sentía que había contribuido a la guerra y me recordaba que esta había sido la forma más segura de salvar al mundo. Estábamos preparados, sabíamos cuál era el problema y cómo podíamos solucionarlo. La guerra es mala, muy mala. Y si pretendes atacar a un enemigo usando considerables cantidades de gas mostaza, realmente necesitas proteger a la gente. Y en ese aspecto creo que podría ser defendible el considerar la experimentación con humanos. La mayoría de los voluntarios estarían de acuerdo con esto, pero fue la manera en la que se llevó a cabo el programa lo que causó tanto dolor y sufrimiento. Claro que teníamos miedo, porque nosotros no sabíamos en lo que nos estábamos metiendo. Si lo hubiésemos sabido, quizás podíamos haber estado más preparados o quizás hubiésemos aceptado. Pero no sabíamos nada y de repente nos empezaron a hacer todas aquellas pruebas. No hay mucho más que pueda contarles, fue una sensación horrible.
Venían a vernos con cuadernos y se dedicaban a pasar las hojas, a mirarnos y a tomar notas de lo grandes que eran las ampollas, del aspecto que tenían hoy y cosas así. No respetaban nuestra intimidad, ni nos aplicaban ningún tipo de tratamiento. Ni siquiera recuerdo que me ofrecieran una aspirina. Ningún médico, ningún personal autorizado nos aplicó ningún tipo de medicación en las heridas que teníamos y dejaron las heridas abiertas y ya está, sin vendajes ni nada. En la Primera Guerra Mundial ya vimos muchas de las heridas que provocaba el gas mostaza. No había necesidad de observar qué pasaría cuando fueran expuestos al gas. El sulfuro de cloroetilo, comúnmente llamado gas mostaza, fue sintetizado por primera vez a mediados de 1800 y a principios de los años 30 ya se habían publicado estudios detallados sobre sus efectos en seres humanos. ¿Por qué entonces necesitaban los aliados experimentar con los soldados? Esta es una pregunta que se ha hecho muchas veces porque cuestiona algo realmente importante, un asunto ético. No podían simplemente haberse basado en la experiencia de la Primera Guerra Mundial, en la que hubo más de 250.000 de víctimas de este gas. ¿No podían simplemente haber consultado los documentos? Y la respuesta es sí, por un lado, pero en su mayoría no, porque estos gases eran mucho más refinados. El nivel tóxico del gas mostaza era mucho más alto en 1939 que en el 18, y también se usaron unos sistemas completamente diferentes para la liberación del gas. Al término de la guerra, ninguna de las partes había utilizado armas químicas, pero esto no significaba que el miedo al gas mostaza hubiese sido... Su secretismo ha evitado que los investigadores hayan podido tener acceso a los informes. Creo que el ejército, y aquí incluyo al ejército canadiense, tenía una obsesión enfermiza por mantener ciertas cosas en secreto. Les beneficiaría sacar a la luz esas historias y permitir a los historiadores examinar las pruebas. Porque si no, al no existir pruebas, en estos casos se suele pensar lo peor. Eran mucho más refinados. El nivel tóxico del gas mostaza era mucho más alto en 1939 que en el 18, y también se usaron unos sistemas completamente diferentes para la liberación del gas. Al término de la guerra, ninguna de las partes había utilizado armas químicas, pero esto no significaba que el miedo al gas mostaza hubiese sido exagerado. Hubo al menos 8 ocasiones en las que estuvimos a punto. El mundo estaba al borde del abismo. Había un bando que estaba preparado, que estaba considerando muy seriamente utilizar este tipo de armas. Esto empezó en 1940, cuando los británicos, en un intento por evitar una invasión alemana, consideraron utilizar gas mostaza para protegerse de la invasión nazi. En 1942, Canadá consideró utilizar este mismo gas para evitar una posible invasión japonesa por la costa oeste. Estas eran medidas defensivas, aunque hubo otros casos en los que se consideraron como medidas de ataque y toma de represalias. En el caso de Alemania, Adolf Hitler tenía un odio patológico a las armas químicas, porque ya había sido gaseado en la Primera Guerra Mundial, y por tanto las investigaciones que se realizaron en Alemania fueron sin su autorización, principalmente por las SS, por Himmler y sus hombres. Durante el tiempo que estuvimos trabajando allí, estábamos convencidos de que Canadá no usaría armas químicas. Había firmado el Protocolo de Ginebra, pero estaba preparada en el sentido de que tenían esas armas a mano. En 1946, los hombres de Suffield volvieron a casa y mantuvieron en secreto todo lo que había sucedido allí. No me di cuenta que realmente estaba manteniendo un secreto. Simplemente estaba esperando porque nos dijeron que 7 años después de la guerra se levantaría el secreto oficial, pero eso nunca pasó. No pensé que tuviese mucho sentido contárselo a nadie. No sé qué hubiese ganado con